parece bien o quieren ir directamente a un conjunto de preguntas individuales, como quieran. No, no, va, por mi parte, me ¿Va parece bien? correcto. A mí me Supongo parece que bien. será la duda de muchos la que Claro. vamos a preguntar. Bueno, esperamos unos minutitos y largamos. Bueno, una de las cosas que más me gusta de esta temática en general es que todo puede reducirse a cuatro componentes. Me encanta esto. Obviamente esto es una sobresimplificación, ¿no? Ah, un minutito que tenemos a Mariano ahí. Yo sabía que teníamos que esperar. ¿Qué tal, Mariano? Buenas, ¿cómo va? Estamos haciendo un punteo. No es una duda. Ah, Marcos, ya me parecía que estaba Marcos. Hola, Marcos. Para ustedes que se unieron recién, estamos haciendo un punteo de algunas dudas que Hola, fueron, buenas tardes. fueron resueltas eh, al mail y que está bueno por ahí nivelarlas y charlar un poquitito como para homogeneizar la duda y que todos partamos de la misma base, ¿sí? Toma unos minutos nada más, ¿sí? Bueno, les decía que este tema en general, la verdad que es muy simplista. ¿M? Eh, no voy a hacer hincapié por ahí en ningún puntual, digamos, característica que ustedes tienen. Eh, Matías. ¿Qué tal, Matías? Que ustedes determinaban que Hola, ¿qué tienen, tal? digamos, tensiones, corrientes distintas, ¿sí? Pero en general, digamos, a, a nivel inyección, lo que tenemos que tener en cuenta, lo básico, la celda básica, ¿sí? Incluso la celda básica monofilar, es esta, ¿sí? Donde tenemos una tensión del inversor. Y la tensión del inversor, más allá de la tensión del base continua, la tensión del inversor, la fundamental, es una fundamental de 50 Hz. ¿Sí? Es lo que siempre queremos lograr. Desde luego, esas 50 Hz pueden estar adicionados con un término homopolar, ¿sí? Pero lo básico, lo básico es una tensión fundamental de 50 Hz. ¿Qué van a tener armónicas? Ya lo sabemos, ¿sí? O sea que ahí hay una B0 sobre 2, ¿sí? Donde esa B0 va a ser función de esa B de C. Y ¿sí? B0 sobre 2 por seno de omega 0t, donde omega es 50 Hz. Perfecto. Yo ahí lo que estoy haciendo es forzar una corriente. Y a diferencia de la máquina alterna, que muchos pensaban, bueno, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. En una máquina de alterna, la máquina tiene una fuerza contra el electromotriz, lo decíamos el otro día, ¿sí? Proporcional a la velocidad de la máquina. En estado permanente, en la máquina es un estado, también una frecuencia de baja frecuencia, ¿sí? Seguramente 50 Hz, y se antepone eh, a la tensión que yo le aplico a la máquina. Es el mismo caso acá, excepto que esta es una fuente a la que en este caso es un bus de alterna infinito, con capacidad infinita de inserción de corriente, ¿sí? Y no varía en función a la velocidad de ninguna máquina, es constante, es 50 Hz constante, perfecto, y no tiene, y esto es otra cosa, no tiene ningún armónico, no tiene ninguna perturbación, es una senoidal ideal y perfecta. Esto en la realidad no sucede, ¿sí? En la realidad ahí hay un montón de problemas, la red tiene un montón de problemas, ¿sí? Armónicos, baches de tensión, de todo.
Luego tenemos nuestro filtro, ¿sí? La única manera que tenemos para, de alguna manera, filtrar esa tensión cuadrada que nos produce una rama del inversor, para quedarme con la fundamental. Y este inductor para ustedes ya fue diseñado. Este inductor, asociado a este inductor está una carga óhmica. Digo, decir, un valor óhmico que representa, por un lado, está asociado a la inductancia, y por otro lado yo le sumé la inductancia de la línea, ¿sí? Que en la línea que yo pensaba, digamos la que tengo los datos, es una línea de 380 en donde hay más o menos unos 300 miliohms de impedancia, ¿sí? Quiero decir con esto en que acá hay una carga RL, donde, si lo querés, desde luego que hay una caída de tensión sobre este conjunto RL y con un determinado fasor, ¿sí? Que podemos sintetizar en el de 50 Hz. Entonces muchos preguntaban, ¿pero tiene que ser mayor? Es que tiene que ser mayor esta tensión, ¿sí? De manera de vencer a esta impedancia, a la caída en esta impedancia, y a su vez poder enfrentarse a esta tensión. Ya con que sea mayor que esta, en la idealidad sería suficiente, si no estuviera resistencia, pero está, ¿sí? Perfecto. Esta corriente, la corriente de inyección, la corriente del inversor, es todo lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Infinito. Lamentablemente no es infinito debido a la tecnología de semiconductor que ustedes van a poner, ¿sí? Y hay mucho para elegir. Tratemos de que eso sea el óptimo, ¿sí? Obviamente, de nuevo, según algunas preguntas, dispositivo que tenga mayor corriente y mayor tensión del bus de continua es un dispositivo más caro, ¿sí? Un dispositivo de 600 volt es más barato que un dispositivo de 1700 volt. Un dispositivo de 370 amperes es más caro que un dispositivo de 30 amperes. ¿Sí? Perfecto. Sergio, perdón. Y me ibas. Sí. Sí. No, si no te pregunto después. Dame 2 minutos. 2 minutitos. 2 minutitos y ya largamos las preguntas. Daniel eh, ahí también tiene algunas cositas y ya largamos la sesión de preguntas. Ahora, lo interesante es que ustedes tienen dos simulaciones. Dos simulaciones para hacer. Una simulación es una en donde ustedes tienen un control de corriente. Por tanto, forzan la corriente acá. Forzan la corriente I sub I, la cual tiene que estar en fase con la tensión de red. Vamos de vuelta. En ese control, llamado de histéresis, es parecido, similar, idéntico, al que usé yo para manejar la máquina de inducción. ¿Sí? Es lo mismo. Donde, de vuelta, esa corriente que yo impongo con mi referencia de corriente es la que determina la corriente de inversión y la misma está en fase con la tensión de red que yo censo. Pero ustedes también tienen otra simulación que hacer a nivel de comparación y es cuando lo operamos como SPWM, ¿sí? PWM es su oscilación, con creo que alguno tiene inyección de tercera armónica, o no me acuerdo, pero no importa. Ahora, en ese caso, yo tengo 3 tensiones y modelo la tensión, ¿sí? Modelo la tensión del inversor, la cual tiene que estar un poquito desfasada debido a esta caída, porque yo estoy actuando con el inversor para manejar esta tensión. La corriente, pobrecita, será lo que pueda hacer. Y el dual, cuando estoy en histéresis,
yo controlo la corriente por acá. Y las ramas se controlan prendiendo y apagándose. Y la tensión del inversor es lo que tenga que ser. Así decimos nosotros cuando hablamos de control, para que la corriente sea lo que tiene que ser. Se entienden las diferencias, ¿sí? Por tanto, las simulaciones son distintas, ¿eh? Pero la corriente, la tensión, los valores estáticos son los mismos, ¿sí? Ok. Ahora, perdonen, pero estoy leyendo el conjunto de preguntas, porque hay unas preguntas que estuvieron re buenas. No se olviden lo que dijimos el otro día con Daniel, con Marcos, que ustedes tienen que emplear un criterio con respecto a la selección del bus de continuo. A mí me gusta la idea del pulgar, el concepto de que uno tiene el doble, ¿sí? Cuando uno tiene máquinas y esas máquinas tienen una inductancia relativamente fija, pero es un inductor el que uno está manejando, en general, producto de la energía que ese inductor puede almacenar, uno en general trabaja con tensiones al doble de lo que, quiero decir, con un dispositivo que se banque el doble de tensión de la tensión que uno normalmente trabaja sobre el inductor, ¿sí? Eso es una regla. Después está una regla, un criterio. Otro criterio es el de 2/3. Otro criterio, y hay otros criterios. El mismo Semicron, en la página de Semicron, está este criterio del 2/3. Y en el manual, yo me estaba fijando, hay otros criterios también. Mientras ustedes presenten un criterio, ese criterio esté bueno y lógico y no sea un criterio alienígena extraterrestre, está todo bien, está todo perfecto, ¿sí? Excelente. Un minuto, un minuto. Otra buena pregunta. En algunos dispositivos dice sample status. Sample status. Significa que la empresa Semicron está experimentando con nosotros y nos envía ¿sí? a los grandes, o sea, a los ingenieros de las grandes casas de desarrollo, de inversores, samples, ¿sí? Muestras de las nuevas familias para que los prueben y para que el inversor del año que viene, esto es un commodity esto, del año que viene o dentro de 2 años, sea aprobado, ¿sí? Yo en lo personal no los preferiría de usar, preferiría usar algo que esté en el comercio actual, porque el sample está disponible solo para ser usado por los ingenieros que lo van a testear, ¿sí? Ya lo testeó Semicron en su propia casa con sus propios ingenieros y ellos seguramente están contentos, pero las distintas aplicaciones de inversores, movilidad, accionamientos estáticos, redes, máquinas, inducción, las distintas aplicaciones. Hola Martina, ¿qué tal? Las distintas aplicaciones requieren esas pruebas distintas y bueno, entonces evidentemente yo en lo personal no usaría un dispositivo que está bajo todavía el sample status. ¿Por qué? Porque probablemente ni siquiera esté a la venta todavía. Y con Daniel y Marco dijimos que esté a la venta, que esté disponible y que esté a la venta. No voy a mocharle a nadie que haya puesto que todavía estaba en sample, porque incluso hasta está bueno usar algo que es más nuevo, ¿no? Que tiene mejores características, un montón de cosas buenas, ¿sí? Pero bueno, ese sería mi criterio. Deme un segundito. Bueno. Bueno, la otra cuestión que surgió es, hay un bus de continua, ¿sí? Ese bus de continua proviene de un rectificador.
ese bus de continua tiene asociados capacitores. No es que solo sea un bus de capacitores y nada más. ¿Sí? Hay una tensión, esa tensión es perfecta, no se mueve, ustedes nos dicen cuánto es la tensión, ya está. ¿Sí? Desde luego que tiene un ripple. Pero bueno, no nos vamos a preocupar que ese ripple a su vez produce un ripple en la corriente. Lo hace. ¿Sí? Pero no nos vamos a preocupar ahora por eso. ¿Está? ¿Está claro? Ahora, ese conjunto de capacitores, ¿por qué está? Está para poder tener acción sobre la reactiva que quiero en algunos momentos y en algunos sistemas de control inyectar. Pero ustedes, en este ejercicio, calculan todo absolutamente con la activa, con la potencia activa. No se preocupan diseñando el banco de capacitores ni nada por ese. Eso sería otro aplicación, ese sería otro problema y ese sería otro problema, ¿sí? Está claro. Lo vemos como si fuera una fuente de tensión. Por eso es un voltage source inverter, ¿no? Es un inversor con fuente de tensión. Y la fuente de tensión es independiente y está bien, y es perfecta, y es hermosa, y está todo perfecto, ¿sí? Pero en la práctica, esa es la razón de que esa fuente tenga capacitores, ¿sí? La capacidad de entregar reactiva, ¿está? Bueno, eso es un poquito un resumen de lo que yo fui encontrando. ¿Vos, Daniel? ¿Algo que me haya quedado? Yo quería agregar a esto mismo, a lo primero que comentaste sobre la inyección de corriente y sobre este circuito, porque hubo varias dudas referidas a cómo encontrar la corriente, ya que había demasiadas incógnitas en este circuito. Y bueno, quería hacer alguna aclaración al respecto. Por un lado, la tensión del inversor ya está disponible, ya se tiene, es decir, ya se sabe que a través de la tensión colector emisor máxima que soportan los IGBTs, ustedes, con el criterio que les dijimos, van a tener entonces la tensión en el inversor. No importa si estamos trabajando con tensiones RMS, tensiones pico, es lo mismo. Lo importante es que sean coherentes en este circuito. Si trabajan con RMS, todo lo que tienen es RMS. Tanto la tensión en la carga, en la red, como la tensión inversor, como la corriente que inyectan. Y si trabajan con valores picos, es lo mismo. Todo es valor pico. Esa es el único cuidado que hay que tener. Y aquí lo que tienen en esa... ¿Podés seguir compartiendo esa Ya mismo. Si no, no me graba. figura? Porque es más fácil que todos veamos, Sin duda. estemos mirando esa figura, aunque es simple, pero... Sin duda. Sin duda. La cuestión entonces que ustedes tienen ahí un simple circuito que se refiere a una fase, ¿no es cierto? Una de las tres fases, pero es un simple circuito donde tienen entonces la tensión del inversor que si hacemos una ecuación fasorial, digamos, ¿qué es lo que conviene? Trabajar, digamos, con una ecuación fasorial. Entonces tenemos el fasor correspondiente a la tensión del inversor, que tendrá la magnitud de la tensión del inversor, que ustedes la conocen, y tendrá un cierto ángulo que ustedes no conocen. Después, esa tensión entonces es igual a la caída en la resistencia y en la reactancia inductiva, multiplicada esa resistencia y esa reactancia inductiva multiplicadas por la corriente, sabiendo que la corriente está en fase con la tensión de salida,
porque uno de los datos del problema es que lo que nosotros estamos inyectando en este ejemplo del proyecto es potencia puramente activa, por lo tanto la corriente está en fase con la tensión de salida. Entonces tenemos el ángulo de la corriente, el ángulo de la tensión de salida, que podemos considerar en principio un ángulo cero de esos fasores. Sabemos entonces que la caída en la resistencia y en la inductancia genera, esa caída está con un cierto ángulo de fasaje debido al propio ángulo de esa impedancia. En definitiva, esa ecuación es una ecuación común de electrotecnia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo a partir de esta ecuación podemos determinar la corriente máxima que puede haber en el circuito? Porque en definitiva, para calcular la corriente máxima, lo que dijimos, que se dijo en varias consultas, se dijo también en lo que hablábamos en las clases anteriores, la corriente está limitada circuitalmente a través de este circuito y además hay otro límite que es el límite térmico a través de las pérdidas, etc., ¿no? Por supuesto, la menor de las dos es la corriente que hay que tener en cuenta. Bueno, pero ahora, siguiendo con esta obtención de corriente, en definitiva tienen una ecuación fasorial que ustedes la pueden descomponer en la ecuación, digamos, en fase y la ecuación en cuadratura, ¿no? Es decir, desgranan o proyectan los fasores en dos ejes, en el eje en fase y en el eje en cuadratura. Entonces, esta ecuación general fasorial, en definitiva, la desgranan en dos ecuaciones, ¿no? En esas ecuaciones aparece la tensión BI, el módulo BI del inversor, el módulo del inversor, la tensión del inversor multiplicado por coseno de la tensión del inversor, de la fase de la tensión del inversor, llamémosle phi a esa fase. Entonces aparece en una ecuación el módulo de BI por coseno phi y en otra ecuación aparece el módulo de BI por seno de phi, ¿no? Entonces, lo que les conviene es, por ejemplo, una alternativa es elevar al cuadrado ambas ecuaciones, sumarlas, ¿sí? Entonces, de esa manera eliminan el phi, porque eliminan el coseno y eliminan el seno, porque el seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es igual a 1. Entonces ya no aparece más phi, y la única ecuación que resulta entonces en la ecuación final, esa que se resulta del cuadrado, de la suma del cuadrado de la que está en fase más el cuadrado de la que está en cuadratura, entonces resulta una ecuación en donde solo aparece la corriente, ¿no? Entonces de ahí pueden sacar la corriente. Es una ecuación de segundo grado que les queda en la corriente. Bueno, de ahí sacan el valor de corriente. Es un valor único que les da porque les va a dar una raíz positiva y una raíz negativa. Obviamente no puede haber una corriente negativa. Bueno, podría haber una corriente negativa, sí. Pero bueno, hay que tomar la corriente positiva. Y ya está. Entonces, esa es la forma de obtener circuitalmente la corriente. No puede quedar una negativa, Daniel, porque le basta el cuadrado, ¿eh? O sea, quiero decir... No, puede quedar, justamente como está en una ecuación de segundo grado, puede dar una corriente negativa. Claro. Pero que igual satisface circuitalmente el circuito. Pero bueno, está bien. Pero estamos inyectando a la red, no estamos rectificando. Claro, en ese caso estaríamos extrayendo energía. Exactamente. Buenísimo. De acuerdo. Sí. No, nada más que eso. Esa era la aclaración. Ahí hay toda una, digamos, una línea de discusión en las consultas también respecto del valor, el módulo de BI, ¿no?
en relación con el valor de el base continua, de BDC, ¿no? Ahí hay toda una discusión, pero digamos en la teoría está re claro lo que debe ser esto. Y bueno, por las dudas hago mención, ya lo hemos dicho, pero por las dudas lo reitero, que estamos asimilando, estamos considerando que el PWM por histéresis genera amplitudes de la primera armónica semejantes, equivalentes. Estamos hablando siempre que estamos trabajando en la zona lineal del sistema, ¿no? No estamos sobremodulando. Y en esas condiciones, el pico, la tensión máxima resultante en primera armónica es igual que la que resulta con el método de suboscilación, ¿no? Con el PWM de suboscilación. Entonces, bueno, ahí ya tienen la forma de obtener el módulo de BI. Bueno, no, es el único que quería aclarar, nada más. Gracias. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta por el método que dijiste para calcular la corriente? Sí. Yo lo había planteado, con unos compañeros lo habíamos planteado diferente. Buscamos en la página de Semicrom el máximo valor de BCE que puede dar el dispositivo. Usamos eso como filtro para determinar la mayor cantidad de dispositivos a utilizar, y con el valor de BDD, que vendría siendo el BCE por el factor que sea, por el criterio, 2/3 utilizamos, y convirtiéndolo de una tensión de línea eficaz de primer armónico a una tensión, una tensión pico de línea de primer armónico a una tensión eficaz de fase, tanto con el BDD como con la tensión en la línea, que es a donde tenemos que llegar, buscábamos calcular la corriente. Lo que nos pasaba es que había un desfasaje que no teníamos, que ese era el que tenía que tener la corriente igual que la tensión. Entonces realizamos un proceso iterativo en ir asignándole valores a phi, y se iba a detener cuando el phi en la tensión se iguala al phi en la corriente. Yo hice eso y llegué a una diferencia de, no sé si 0,003% entre una y la otra. Entiendo que es bastante aceptable. Sí. Sí. Resolviste iterativamente esta ecuación que mencionamos recién. Se puede resolver también, o sea, se puede resolver de forma analítica, teóricamente, digamos, o iterativamente también llegás. Sí. Igual el primer valor del que empezamos a iterar sale de una ecuación, justamente de la ecuación que planteaste vos, Daniel, de que es la ley de Ohm, lo que vos dijiste. Básicamente Sí. la ley de Ohm. Sale de ahí. Pasa que se había complicado digamos, para resolverla, justamente pues nos quedaba un seno cuadrado y después en esa misma ecuación senos y cosenos. Entonces, bueno. Sí, claro. Y a la primer tensión le dimos referencia a 0 como para centrarnos nada más. Claro, para empezar de ahí. Y a partir de ahí, como tiene que inyectar corriente activa, tiene que tener el mismo desfasaje entre una cosa y la otra. Digamos. Sí. O sea, potencia activa, Sí. perdón. Sí. Es más, pueden verificar y van a ver que llegan al mismo valor, que es el valor analítico. Sí, de acuerdo. Sí, yo entiendo que por ahí las ecuaciones eran difíciles de manejar, y si no se les ocurría el recurso de seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, y cómo, digamos, llegar a eso, no iban a poder salir. Por eso, justamente, sí, lo comenté. Sí, bárbaro, es lo mismo. Pueden hacerlo de una forma o de otra. Está bien, bárbaro. Otro punto, Daniel, de discusión era en Semicron, particularmente, la famosa IC nominal de los filtros, que
estuvimos buscándola por todos lados, llegamos encontramos una definición en el manual que si me das un minuto te la leo. Si Porque querés compartirlo, si quieres. Sí, compartilo. Más fácil, por ahí. Bueno. Nos vas a mostrar un datasheet. No, va a mostrar el manual. bien. Voy a hacer manual de una aplicaciones. captura, es una captura del manual. Si quieren, yo les comparto el manual y dónde está. ¿Quieren? Dale. Lo Pasa tenemos. que no recuerdo dónde está. Te muestro primero Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo voy a eso. Es esta acá. A ver. Corriente continua de colector, dice. Claro, limitada por la temperatura de juntura máxima. Sí, por eso es exactamente, justamente, el tema de continua es clave porque está considerando, por un lado, un tema de continua, corriente de continua, y por otro lado no está considerando las pérdidas de conmutación, ¿no? Obviamente, no están considerando las pérdidas de conmutación y las de conducción están consideradas como si fueran de continua. O sea que estamos, digamos, en una condición que no es la nuestra, que siempre, digamos, es una especie de, qué sé yo, de horizonte, de referencia, de cierta referencia. Hay algo de guía con esto, pero bueno, pero no es nuestra situación realmente, ¿no? Claro. Yo, teniendo en cuenta eso, lo que busqué O sea, hacer fue... siempre la corriente que vayamos a tener siempre va a ser menor que esta, en nuestro caso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo ahí. Ahora, el criterio que yo usé como para fijar un valor máximo fue decir que por el dispositivo lo que va a circular idealmente, o si consideramos solamente la fundamental, es una senoidal rectificada en media onda, y a esa senoidal rectificada en media onda, esa fundamental de 50 Hz, se le puede sacar el valor medio o el valor eficaz. Yo lo que hice, en vez de quedarme con el valor medio, que es lo que interpreto que dice acá, cuando habla de continuos, fue quedarme con el valor eficaz, que es un poco más pesimista, y con ese valor después buscar dispositivos. Quería preguntarte si es un criterio aceptable o es más cerrado la regla. Ahora, Perdón, ¿por qué no? ¿puedo hacer un comentario, Daniel? Rápido. Sí, Lo que estás haciendo, Ezequiel, es peor que considerar el valor pico, porque te estás restringiendo a dispositivos que son de mucha menor capacidad de corriente al hacer eso. Entonces, corres el riesgo de que todas las evaluaciones que hagas no puedas disipar la potencia que vas a tener que disipar. Entonces, en realidad vos lo que tendrías, o sea, yo lo que haría personalmente es verificar que el valor pico de corriente esté por debajo del valor SIC nominal. Y listo. Y con eso filtrás. Ya a partir de ahí filtrás, porque sabés que vas a tener un valor menor que el valor pico de corriente sobre los dispositivos. ¿Entienden lo que digo? Claro, sí. No hace falta o sea, estás tomando un criterio poco conservador. Muy Bien. poco conservador. ¿Podés repetirlo, Marcos? Sí, porque lo repito y lo explico, porque por ahí lo entendió Ezequiel y no lo entendió el resto. Ezequiel lo que está haciendo es encontrar un valor medio de corriente a partir de la forma onda de corriente que va a tener en la red, un valor eficaz, mejor dicho, y con eso dice, bueno, todos los dispositivos que superen el valor eficaz van a cumplir. O bueno, o filtro a partir de ahí. Lo que pasa es que los primeros, los que estén más cerca de ese valor eficaz, que él, digamos, ponga dentro de van a estar muy justos, van a estar muy, muy justos. Entonces, yo como un criterio un poquito más conservador, para que no tengan que para que no tengan que probar tantos dispositivos, les sugiero que descarten con valor pico de corriente, no con valor eficaz. ¿Entiendes? O sea, si el valor pico de la corriente está por debajo del IC nominal,
ya está. Entonces todos los valores de IC nominal, de dispositivo con IC nominal superiores al pico de la corriente los pueden evaluar. Es más conservador que lo que está haciendo Ezequiel. Claro. Sí, sí. Ah, ya entendí. Y estamos corriendo el riesgo de dejar afuera alguna posibilidad que esté muy justo. Sí, puede ser. Sí. Pero lo más probable es que no lo puedas disipar, si está muy justo. Claro, en general cuando estás muy justo, muy cerca de la IC nominal, Necesitas estás muy resistencia justo. disipadora ambiente muy, muy chiquita. Claro, exactamente. Cada vez más se vuelve cada vez más exigente. Sí, perfecto. Lo que me pasaba, por ejemplo, con algunos dispositivos es que cuando iba a calcular las energías y me metía en la curva, el valor de corriente que necesitaba no estaba definido. Entonces como que tenía que hacer una cosa rara de extender la curva y no sabía si eso era válido o no, por ejemplo. Y no, ya cuando tenés que extender la curva, hacer extrapolación, ya empezás a perder precisiones. ¿Sí? O sea, lo ideal es que usen las curvas y que los valores estén dentro de las curvas. Eso sí, es lo ideal. Perfecto. Bien. Una idea que se me ocurrió a mí es, bueno, si la curva no está y capaz que, no sé, por ejemplo, en mi caso era 35 amperes y llegaba hasta 50, era muy poquito lo que le faltaba, era, bueno, no sé, pasarla a un Excel esa curva y sacar una línea de tendencia y aproximar de esa forma, pero vos decís que tampoco es válido. No es que no es válido. No sabes si lo que estás haciendo es así o no. Estás imaginándote que es correcto, digamos, pero por ahí no es así. Claro. Lo que pasa, o sea, el fabricante hace ciertas pruebas y te da esos valores y vos después extrapolás, estás haciendo un acto de fe Claro. en esa extrapolación. Marcos, Sí, yo quería pedirte orientación en cuanto a órdenes de magnitud para las frecuencias de switching, porque yo de las clases anteriores, y más que nada por comentarios de Sergio, entendí que, y por los ejemplos también, que las frecuencias rondan los 10 kHz, están cerca de los 10 kHz. sí. Y yo haciendo las cuentas, como mucho llegaba a 3 kHz. Está bien, no hay problema. Lo que dice Sergio es que lo ideal es obtener frecuencia de conmutación de 10 kHz para arriba, porque como yo les mostré en el video, tenemos problemas de ruido en los motores o los elementos reactivos se vuelven muy grandes. Pero no, para este caso, como se piden iguales pérdidas por conmutación que por conducción, esa sugerencia tecnológica no la estamos teniendo en cuenta. Lo que se suele hacer es normalmente es trabajar con una frecuencia fija de conmutación, elegirla, y después diseñar el acople LR que está en este caso por defecto, se diseña a posteriori, no es como estamos haciendo nosotros, ¿sí? Claro. Uno define primero las condiciones de operación del circuito y después vemos cómo hacemos el L, el inductor, ¿sí? Pero bueno, esto es un trabajo práctico para que aprendan, la idea no es que tengan digamos, de alguna manera tengan que hacer algo que lo puedan construir ya mismo. O sea, la idea es que entiendan lo que está pasando porque ¿qué pasa? Si nosotros le pedimos que diseñen el inductor, nos escapamos de los contenidos de la materia, ¿se entiende? Sí. Entonces, bueno, pero la realidad es que uno define primero la frecuencia de conmutación a la que va a trabajar, las potencias con las que va a inyectar y después diseña en concordancia la salida, ¿no? El LDR. Marcos, con respecto a esto, porque las frecuencias de switching alrededor, a mí en mi caso me dio alrededor de 1500, 2000, una cosa así, Sí. en todas las pruebas que hice. Sí. Pero eso me trae aparejado que el ancho de la histéresis sea determinado Sí. y sea bastante ancho, digamos, Sí. y eso me trae aparejado una simulación media ruidosa
y es como Sí, que y va bueno, arrastrándose y el THD supera los márgenes, digamos, y que bueno, habíamos Está bien, charlado. está bien. está Pero, bien. y bueno, pero eso lo tenés que analizar, justamente. Exacto, Tenés que vos hacer una discusión de eso. exacto, Claro, o sea, pero a exactamente. lo que voy es que es así, digamos. Es que No es es que, así, bien, lamentablemente es correctísimo y queremos que esa discusión se den ustedes como conclusión mostrando el THD efectivo que tienen. Y cada uno va a tener uno distinto, porque Marcos le obviamente vas a pasó, usar el mejor, ¿no? claro, hay algunos que estará muy bien, algunos que incluso será mejor que la norma y otros que no, que ni siquiera la pueden pasar. Y Claro, Por por esa eso también es razón, importante que comparen con el SPWM a frecuencia de Exacto. conmutación fija. bueno, perfecto. Profe, profe, disculpa. por esa razón que estaban mencionando recién del ancho de la histéresis y del THD, eh, lo, lo que yo fui pensando es que cuando vaya a hacer la elección final del dispositivo, eh, a diferencia de los trabajos prácticos anteriores, el, digamos, el criterio o el factor que más vaya a ponderar no va a ser solamente el económico, sino que voy a tener que optimizar entre tres factores justamente por la aplicación. Es decir, yo lo que estaba pensando es, por un lado, está bien, siempre queremos reducir el precio de lo que nosotros vayamos a construir o fabricar, economizarlo. Pero por otro lado, en este caso vamos a hacer inyección a la red. La inyección a la red la hacemos porque hay un costo o un beneficio económico que vamos a tener nosotros como productores e inyectores de energía a la red. Que no nos vamos a meter en eso de calcular el costo de la energía, etc. Pero es lógico que cuanto más energía inyectemos, mejor va a ser el perjuicio económico que tengamos. Y por otro lado, algo que hablamos y que ustedes dejaron bien aclarado que no van a ser rigurosos en eso, tampoco se puede ignorar del todo el tema del THD y inyectar cosas con un THD muy feo. Entonces, yo la conclusión un poco a la que llegué es que a la hora de elegir, de quedarme con un dispositivo, voy a tener en cuenta esas tres cosas. El factor económico, la potencia que puedo inyectar y el THD. Muy bien, en la vida real es así, pero si vos te fijás en el enunciado, redujimos esa dimensión extra. Acotaron el trabajo, básicamente. Claro, porque si Es no, imposible, si no. si no, nos volvemos locos. O sea, perfecto lo que decís, Ezequiel, perfecto. Es así. Es más, no podés comercializar el equipo si no cumple con norma. Claro, Olvídate. Porque sería, estaría sin regla a la primera medición que el transportista de energía te hace. Listo, te sacan todo, te sacan la planta. claro. Igual yo Fuera. hablaba de una comparación cualitativa, ya no viendo la norma, porque por lo que ustedes dijeron, todavía no me puse a simular, pero por lo que ustedes dijeron, va a ser muy difícil conseguir THD que cumplan con la norma. Pero comparando entre los Depende del distintos, enunciado. Cada uno tiene claro, enunciados distintos, por eso. claro. Eh, pero bueno, Igual, yo lo que sí, creo es que también, eh, obviamente que acá sí es cierto, es la realidad. Nos interesa tener un THD lo menor posible, nos interesaría realmente, idealmente, estar bajo norma, porque si no, como dice Sergio, el equipo no se vende. Pero, eh, pero bueno, acá uno tiene que atenerse a la consigna. La consigna es como un juego de especificaciones que te brinda alguien que te encarga el trabajo. Y tenés que atenerte a este juego de especificaciones. Y vos decís, sí, no, pero le convendría meter qué sé yo. Y bueno, pero te pide esto y por alguna razón te pedirá esto. Al tipo capaz que por alguna razón no le importa que el THD sea malo y le importa el costo. Y bueno, y el costo es para él central. Y bueno, es así. Entonces, las especificaciones son estas. Y acá no le estamos prestando atención al THD. Sí, no le estamos prestando atención al THD. Así es. Privilegiamos costo y máxima potencia. Eso es lo que Clarísimo, usted tiene que buscar. clarísimo, clarísimo. bien, perfecto. Y diría en primer orden, máxima potencia y después costo.
Bien, Exacto. perfecto, Tal perfecto. cual. No privilegiamos para la selección de los componentes, ¿sí? Para la última, que necesitamos que nos den el valor del THD. Alguno me preguntó, Claro, no, claro. alguno nos preguntó cuántas armónicas. Si ustedes se fijan en la norma, es decir, la norma pide computar hasta la armónica 40, ¿sí? Nos parece más que bien. 40, yo a veces en el apunte, en el manuscrito ponemos 43, que es una norma IEEE 519, la IEC 61403 dice 40, 40, 43, 50. Pongamos 50, total lo hace la compu, lo hace lo hace el PSIM, ya está. Le mandamos 50. Otra Profe, aclaración respecto de la potencia, de la frecuencia que les está dando muy baja. Es que si nosotros estamos pidiendo la mayor potencia posible, ergo implica que, bueno, están trabajando con potencias importantes, las mayores potencias que pueden dar estas tecnologías de IGBT de Centron. Y de alguna manera, esto es una confesión de la cátedra, si se quiere, es como que el método de histéresis no es compatible con esquemas de gran potencia, ¿no? Entonces, este es el problema que está resultando, que al pedirle máxima potencia con un esquema de histéresis, que nosotros queríamos que lo vieran el esquema de histéresis de esta manera, la verdad que se genera de alguna manera como inconsistencia técnica que termina dando, con el método de histéresis, termina dando bandas de histéresis muy elevadas, o frecuencias de conmutación muy bajas. Justamente, entonces otros métodos mejoran todo esto. Y son aptos para grandes potencias. El método de histéresis es apto, es el más simple, está re bueno, pero para muy bajas potencias, ¿no? Pero bueno, eso nosotros lo vimos, y nada. Se los aclaro porque sí, por esta sorpresa que están teniendo ustedes, pero bueno, nada. Ahí está la aclaración. Excelente. Profe, Excelente. disculpa, ¿te puedo mostrar el Excel con el que estoy trabajando? Porque hay una cosa que no me quedó clara. Dale, dale. Sí, sí. Bueno, te comparto. profe, a mí me había quedado una duda mientras comparte Juan Pedro. Dale. Con respecto a lo que estábamos hablando antes del BCD de saturación que da el fabricante, digamos, del datasheet, ese valor, ¿qué lo tomamos? ¿Como un valor RMS o como un valor pico? Vos estás hablando BCD de saturación del dispositivo de IGBT. Sí, tal cual. El BCD es de saturación. Pero ese BCD de saturación por ahí no entiendo bien la pregunta, pero O sea, yo me estoy refiriendo a la parte que tenemos que calcular la corriente. Cuando elegimos la corriente base a las pérdidas. Sí, o sea, en base a la ecuación que habías explicado vos del circuito monofásico. Sí, no es el de saturación, es el BCE máximo que vos decís. Claro. Sí, el BCE máximo, perdón. Ah, bueno, porque el BCD de saturación es Sí. el otro extremo, es el mínimo Ah, sí, posible, sí. ¿no? Ah, ahora Sí, está. sí, sí, Claro. perdón, me expresé mal, al BCE Sí, máximo. Sí, formula de nuevo, por favor, la pregunta. Bien, va de vuelta. A la hora de calcular la corriente, a partir de la simplificación monofásica, cuando vos explicaste lo del valor de la BDD, que es el BCE máximo, por el criterio que nosotros elijamos, ¿ese valor es un valor pico o es un valor RMS el que nos está dando? Con ese valor, porque vos sabés que la tensión máxima que soporta el dispositivo, circuitualmente, en el inversor,
la tensión máxima que tiene que soportar el dispositivo es igual a BDC, o BCC o BDD, ¿viste? Depende de la nomenclatura, depende, o sea, la tensión del bus de continuo, ¿no? Sí. Esa es la tensión máxima que tienen que soportar los dispositivos. ¿Sí? Sí. Ya sacando de lado, habiendo considerado previamente lo que mencionábamos de picos inductivos y todo eso, y por eso hablamos de las reglas, de la regla del pulgar de la mitad, de la tensión, o de 2/3, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya soslayado ese tema, ya elegido entonces el valor elegimos el valor de DD igual a entonces BCD de máximo por 2/3 o por 1/2. Sí. Ahora bien, no me acuerdo a qué iba, perdón. Me perdí en mi explicación. Al fin y al cabo, si ese valor que vos estás diciendo después, sí. si es RMS o si es pico. No, ese valor, en definitiva, el valor del inversor, el valor que está en ese circuito simplificado, en ese circuito donde aparece el generador R, la L y la red, ahí vos podés trabajar, no importa, podés trabajar con valores picos o con valores eficaces. Si trabajás con valores picos, ¿sí? Entonces, ¿qué valor pico va ahí en el inversor? ¿Cuál es el módulo ese? ¿No? Y eso depende del método PWM. Si el método PWM es de histéresis, que es equivalente en este caso al de suboscilación, entonces el valor pico que va ahí del inversor es igual a BDD sobre 2. Y siempre estamos hablando en ese circuito de valores de fase, de tensiones de fase, ¿no? La tensión de fase del inversor y la tensión de fase de la red. Y repito, si estamos refiriéndonos a valores pico, no a valores RMS, entonces el valor pico del inversor es BDD sobre 2. Bien, perfecto. O sea, ahí ya hay por criterio nuestro, si queremos trabajar con RMS o si queremos trabajar con pico. Sí. Bien. Pero es lo mismo, porque en definitiva pueden trabajar con valores picos, obtienen la corriente y saben que es la corriente pico. Y si necesitan trabajar con el corriente RMS, bueno, multiplican esa corriente pico, la dividen por raíz de 2 y listo, ya está. Bien, perfecto. Sí, ojo, esto quiero aclarar porque por ahí hubo una confusión con alguna de las dudas. Esto porque estamos usando este método PWM. Si utilizáramos otro método PWM, entonces, por ejemplo, el más ruidoso, que no es un método PWM, de hecho, porque no hay modulación de hecho de pulso, que es el inversor de 6 pasos, en ese caso, la tensión pico es distinta, es mayor la tensión pico que BDD sobre 2. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Y si usáramos vectores espaciales, también es distinta, ¿no? Y si usáramos suboscilación con inyección de armónica, es distinta, etcétera, etcétera. Estamos hablando siempre de la fundamental, ¿sí? De la fundamental de tensión que aplicamos, nunca del valor instantáneo. Yo para que no confundan, ¿no? El valor instantáneo siempre se aplica es el mismo independientemente de cuál sea el método de modulación, ¿sí? O sea, no es que el método de modulación te cambie el valor instantáneo. El bus de continua, las llaves conmutan siempre de la misma tensión, de la misma fuente. Lo que cambia es el patrón, simplemente. Y por ende te cambia el valor pico de la fundamental que aplicás. Eso es lo que está diciendo Daniel ahora. ¿Entiende? Sí, se entiende. Consulto ahora por la duda que tenía. ¿Mm?
bueno, yo me había armado en la página de Semicron, le había puesto el filtro para corrientes menores a 150 y la tensión más alta posible, que era la de 1700, y me dio estos componentes de acá. El tema que, por lo que decía Marcos hace un rato, los que están por debajo de 100, a mí me había dado una corriente pico de 92. Los que estén por debajo de 92 estaría mal usarlos, ¿no? Claro, al revés hiciste. Vos tenés que tomar el valor mínimo para arriba. Claro. O sea, vos sabés que tenés 92, bueno, los que tengan más de 92, más de 100. 92 es tu valor pico de corriente, bueno, los que tengan más de, no sé cuánto será el desgranado que tengan los dispositivos de Semicron, pero ponele, no sé, 100, 150, bueno, a partir de 100 para arriba. El de menor, digamos, y ahí tenés que ver el costo. Y tenés que ver también el costo de la disipación. Porque por ahí yo, no sé, pongo uno que está ahí justo, que es más barato que otro que tiene más corriente, pero después termino usando una disipación que es una carísima, y por ahí con uno que me soporta más corriente es un poco más caro, uso una disipación más económica y me termina saliendo más barato todo. Entonces, nada, ahí es donde tienen que jugar con la optimización, como ya aprendieron en los prácticos anteriores, ¿no? Bien, perfecto. Después, otra cosa, en estos que marqué acá no tengo el valor de las curvas. O sea, si bien las tengo las curvas, tendría que extenderme un poco más. Pero preferir, sabiendo que hay otros dispositivos que sí tenés valores, ¿por qué? Claro, no, mi pregunta es eso, si sacarlos también, o sea, si anularlos, como hice en los anteriores, en los que me quedaron chicos. Y yo, o sea, personalmente, yo confío más en un resultado que sale de una curva que uno que sale de una extrapolación. Bien, perfecto, entonces lo saco. Es mejor anularlo, sin duda, sin duda. Listo. Bien. Y lo último que les quería consultar es que cuando calculo las frecuencias, bueno, ya me explico por qué dan bajas, es lo que habían dicho recién, pero la histéresis me queda por momentos más grande que la corriente. Esos casos también tendría que descartarlos, o puede ser que haya hecho algo mal en el medio. Es raro que te quede más grande la histéresis que la corriente, porque si te queda más grande, la frecuencia de conmutación debería ser del orden de la frecuencia de la corriente de la red. Debería estar alrededor de los 50 Hz, si te queda del pico. Entonces hay algo que está mal, no sé, me parece. ¿Me explico lo que digo? Sí. No entiendo Pasa cómo que, puede ser que con 600 Hz te dé 114 amperes de H. Hay algo que está mal. sí, o sea, tomé el valor de la tensión, me basé en una ecuación que hay, bueno, en la que habla de 1/9 por esta B, que no me acuerdo ahora, que es... Por B, Juan, por la tensión Por, del VAS sobre, sí, y después está... sobre el ancho de la histéresis por la inductancia. Sí, Me parece, ahí y no está. sé si nos falta alguna cosa más. Sí, era eso, era 1/9 por la tensión del VAS sobre el ancho por la inductancia. ¿Y la tensión de VAS qué tensión estás usando? Los 1700. No, está No, mal. 1100. Claro. Estos son, está bien. Está mal porque vos no tenés 1700 es 1700. el máximo que aguanta el dispositivo. Claro. Con 1700 se explota. Marcos, con respecto a lo que decís, que vos decís, lo de las curvas, bueno, yo investigué todas las curvas que filtré. En mi caso, por ejemplo, hagamos de cuenta que son 100 amperes de pico. Sí. Y cuando identificás de 100 amperes hacia arriba, 100, 150, 200 los equipos, te pide entrar en las curvas de energía con IC, que es lo que hablamos recién, la corriente media. Y cuando vos afectás a los 100
amperes con la corriente media, que es dividido pi, según tengo entendido, si no me equivoco, Ujú. ya la curva desaparece, o sea, ya ¿Qué te cortan. quedan? ¿Valores muy bajos o muy altos? Claro, exactamente, quedan valores muy bajos. Y para bueno, la- toma el peor caso. Toma el peor caso de E.ON, eh, que son para valores muy bajos, ¿no? Al revés sería, ¿no? Las curvas que te quedan son las curvas de crecientes, ¿no? energía, las Son curvas de crecientes. energía, ¿cómo? Son crecientes en general, ¿no? Sí, son crecientes. Por eso, entonces, sabés que va a ser tu valor de E.ON, en todo caso, va a ser menor que el que dice ahí, pero vos como criterio conservador tomás el valor mínimo que te figura en la curva. Te va a quedar, probablemente tengas menos, pero no lo conoces. O sea, claro, exactamente, tengo menos, porque las curvas ya se ven a leguas que bajan hacia el valor de corriente que yo tendría, pero Sí. no sé, ¿no No sé, estaría mal puede, eso? a ver, yo no sé si, o sea, evidentemente estás dando una frecuencia de computación muy, muy baja, Sí, entonces está quedando un neón muy bajo, ¿no? O mira, no, sí, al revés, estoy diciendo, no, unas corrientes muy, muy bajas te están dando, entonces. Por ahí tu dispositivo está sobredimensionado, puede ser que esté claro, sobredimensionado. exacto. Cuando yo bajo de dispositivo, por ejemplo, si vos acabas de decir, un criterio puede ser tomar como el pico los superiores. O sea, tu corriente pico, los elementos dispositivos superiores. Ahora, si yo bajo un grado, en vez de ser de 100, voy a 75, ahí aparecen Ahora, tabulados. me llama la atención que si la IC nominal máxima es 100, ponele, por decirte Sí. algo, para valores cercanos a 100 no tengas valores de EON. O sea, No, es pero rarísimo. no. IC nominal es 100. Por Mi, eso, mi IC no es 100, es 35. Es corriente pico dividido pi. está bien, bueno, O sea, un tercio de la claro. nominal. Y no Y ya aparecen para un tercio tabulados. de la nominal no tenés valores. Exactamente. Es raro porque deberías tener valores hasta la IC nominal. O sea, no tiene sentido. A ver, por ejemplo, mostrar una hoja de datos. Sí, tengo una De hoja la de que. datos. A ver, ¿Ah? déjame que la busque exactamente. Acá está. Ya te la comparto, dame un segundito. Mira, perfecto, acá está. A ver si entiendo. Por ejemplo, ahí se ve. A ver. Sí. Por ejemplo, hice nominal 150, por darte un ejemplo. Eh, Sí. Cuando vas a las curvas, Ah, claro. tenés 50. Sí, no tienen, es raro que tenga valores tan altos, 300 amperes, pero bueno. Y acá es como que, bueno, acá está 50, acá está 25, 35 está por acá. O sea, yo estimo, lo puedo Sí, llegar a estimar. es raro que tenga para valores tan altos de corriente Y no para más bajos. y no para más bajo que para donde está supuestamente pensado el Claro, dispositivo. exactamente, a eso punto. De que vos lo vas a usar para 150 hacia abajo y te da mucho dato para arriba y no para abajo. Sí, es raro. No Y sé vos, si. Daniel, si tenés alguna, cuando vos das este tema de pérdida, Daniel, no sé si tenés algún recurso para esto. ¿No pasa esto? ¿Está Daniel? Sí, creo que está. Perdón, estaba Sí, muteado. ¿Te vuelvo a explicar, sí. Daniel, el problema o lo escuchaste? Lo escuché porque me incorporé, me reconecté cuando estabas hablando. Me parece entender que estás eligiendo una corriente por debajo de la IC nominal de 150 amperes, y en definitiva te están dando entonces valores de corriente para la elección de las energías, valores de corriente que incluso hasta se te van fuera de las Claro. curvas. Mi IC es de 35 amperes en función de la I pico dividido pi, lo que veníamos hablando hace unos Sí, minutos. sí. Bueno, está por acá, 35. Pero así, en algunos casos, si cambiamos de hoja de dispositivo, varían. Acá, por ejemplo, llega a 50, ni siquiera llega. eh, bueno, en fin. Marco me decía que extrapolarlo, o a veces tiene mucho detalle muy hacia arriba de corrientes que uno no va a usar porque la IC nominal llega hasta 150 y poco detalle hacia abajo. Entonces Ujú. uno está medio atado de pie y mano para utilizar
las energías. Extrapolarlos, recomendaban que no lo hagamos, básicamente. Entonces, no sabíamos, yo por lo menos ahora no sé qué hacer. Sí, bueno, espera, voy a verificar algo y te digo. No, como no, perfecto. Yo quiero sumar una duda más a la de Leandro con este tipo de curvas. En la curva que está mostrando ahora está hecha para un BCC de 1200. Yo, en mi caso, dimensioné el VAS para 1100. Hay curvas que están para 1200 y hay otras que están para 900. Sí, ¿me sirven? ¿No me sirven? No es tan fino ahí el tema del BCC. ¿Qué criterio hay que seguir? Mira, desde el punto de vista teórico, las energías son proporcionales al valor de BCC y al valor de BCC y al valor de corriente. Desde el punto de vista teórico, vemos que incluso las curvas no, respecto de la corriente, no son tan proporcionales. Qué sé yo, la EOF parece que sí, pero las otras no. Pero entonces, digamos, un criterio es tomar, cuando no tenés otro, asumir una proporcionalidad. Es decir, si vos estás trabajando con 1100 y bueno, la energía que te da la multiplicas por 1100 y la dividís por 1200. Claro, una Ese regla es de un tres, digamos. criterio. Bien. Sí. Y con respecto a lo otro, Daniel, ¿pudiste encontrar No, algo? Perdón, Leandro, perdón. ¿El criterio, Daniel, se aplica también cuando es más bajo? ¿El BCC para el que está hecho? sí, es Bien, lo mismo. bien, bien. Sí, sí. Gracias. No, ahora me fijo, Leandro. Sí, perfecto. Me fijo. Sigan si quieren y yo en un ratito les digo. Buenísimo. También de las hojas de datos, con respecto a las temperaturas de juntura, yo estuve mirando varias hojas de datos y hay hojas de datos en las que tenés un rango, o sea, que te presenta un rango de temperatura de juntura que te dice de -40 a 175, por ejemplo, y hay otras hojas de datos donde ese rango de temperatura no aparece y directamente te tiran, por ejemplo, temperaturas de juntura para todos los datos que pone de 25 o de 125. Yo para el cálculo térmico, queriendo aplicar un criterio pesimista, en las que tengo el rango de temperaturas, tomo como temperatura de juntura máxima la de 175. Pero ¿qué hago en las que no tengo el rango de temperatura? Tomo el de 125, tomo 150, tomo igual 175. No, perdón, así que, pero lo que estoy tratando de entender es, vos sabés que la TJ máxima te la da el fabricante, ¿no? Siempre eso, entre 150, 175 grados. Esa siempre la tenés. En algunos no, ¿No está la TJ máxima? no. O A ver, al menos yo ¿no la no la viste? estoy. ¿Puede ser que sea TBJ? Sí, TVJ máxima. Ah, está bien, listo. No, Y es entonces no es virtual, nada. la B de virtual porque ellos lo que hacen es miden la temperatura como si fuera global del die, del chip, Sí, sí, con está por módulo le esa sacan una temperatura. foto, y buscan un punto donde esté la juntura, digamos, virtual, y ahí es donde miden la máxima, digamos, pero no es que saben dónde está la juntura, o sea, no lo saben Claro. con exactitud. Entonces, es como una foto, por eso se llama TVJ máximo.
la que corre. Bien. Pero es la misma, la que tenés que usar es la máxima, digamos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Gracias. No, de nada. La que no hay que usar es la que dice Storage, STG. Esa no. Tienen que usar la que es J, TJ o TJ. Perdón, yo tengo una duda con una parte de la simulación, porque cuando estuve hablando con vos, Marcos, te estuve consultando un poco por la forma de la corriente que me queda, digamos, en la corriente de línea, Ujú. que, que bueno, habíamos llegado, que vos me habías dicho que era por esto mismo que había estado comentando, creo que Leandro, de que las bandas de histéresis, al quedar frecuencias relativamente bajas, de 1000 y pico de hertz, me quedaban bandas de histéresis bastante grandes. Entonces la frecuencia me quedaba baja, se me deformaba la forma de la corriente. Pero el tema es que yo no sé si se deforma, no, yo no entender si es que está bien que se me deforme la forma de corriente en la línea o solamente debería variar la frecuencia. No sé si me explico. No, lo que te cambia es el ripple. O sea, tenés más ripple y muy deforme porque como no es de frecuencia fija, te queda como medio Claro, caótica la es forma. normal que la forma no sea regular, Claro, digamos. obviamente, porque la frecuencia de conmutación es variable con la histéresis. Claro, Entonces, cuando vos hagas la simulación con el SPWM, la PWM por su oscilación, con la frecuencia que elegiste te vas a dar cuenta de la diferencia en la forma de la corriente. Te va a quedar mucho más linda, digamos, hablando así claro, sí, sí, cualitativamente. más regular al menos. Sí, y, Claro, yo porque cuando había hecho las simulaciones sin inyectar a la red, o sea, para ver el funcionamiento, digamos, del método por histéresis, alimentando una carga, me quedaba mucho más lindo el ripple, o sea, mucho más regular. claro, porque O sea, estabas más, o sea, tenías más cerca del ripple del ancho máximo, o sea, perdón, de la frecuencia máxima estabas, claro, perfecto. al no tener la red. No, ahora sí, ahora me Eh, quedó más claro. bien, bien. Gracias. No, nada. A mí me quedó una duda con lo que preguntó Julián hace un rato que le contestó Daniel de el valor pico de línea de la fundamental. Eh, ese, ese valor, entonces hay que igualarlo a la tensión del VAS o a la mitad de la tensión del VAS. De línea no, es el de fase en realidad, es la mitad. O sea, es entre cero. Imagínate que si vos tenés una carga balanceada, podés asumir que la tensión del punto medio del VAS es idéntica a la del punto medio de la red, ¿no? Entonces te queda un circuito equivalente monofásico. Entonces la tensión que vos aplicás por fase va instantáneamente entre BDC sobre 2 y menos BDC sobre 2. ¿Sí? Y lo que te está diciendo Daniel es que el pico de la fundamental de esa forma de andar, la fundamental de tensión, es BDC sobre 2. Eso es lo que está diciendo Daniel. Que coincide, digamos, histéresis eh, con SPWM, que es lo que ustedes vieron y lo que tienen en la teoría. ¿No? En SPWM el valor de la fundamental es MA por BDC sobre 2. El valor pico. ¿Se Bien. entiende? Sí, 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 sí. Hola, sí, yo tenía una consulta también con pérdidas, con el tema del ciclo de trabajo, que cuando sacamos las pérdidas por conducción del IGBT, em, cuando hacemos el ciclo de trabajo, ustedes habían dicho que usemos un índice de modulación igual a 1, ¿no? Entonces el ciclo de Ujú. trabajo quedaría igual a 1, por lo que entiendo. Entonces, cuando yo hago las pérdidas por conducción del diodo, el ciclo de trabajo sería 1 menos ese ciclo de trabajo, o sea, me quedaría 0. O sea, solo tendría pérdidas por conmutación. ¿Eso es correcto?
Ahí tenés un tema. Viste que discriminamos dos casos distintos en el análisis de las pérdidas, ¿no? Un caso que es cuando las señales de baja frecuencia, es decir, las señales de alterna del orden de la frecuencia, bueno, supongamos, si tenés que accionar un motor, la frecuencia de accionamiento del motor es de muy, muy baja frecuencia, es decir, tienes una velocidad mecánica del motor también muy, muy baja. Ese es un caso. Y el otro caso es cuando la frecuencia está en el orden de la frecuencia de línea, el doble de la frecuencia de línea, están en el orden de la frecuencia de línea, ¿no? En el primer caso, entonces, sí adoptamos el criterio donde aparece 1 menos dr, o sea, 1 menos el ciclo de trabajo, etc. En el segundo caso no, en el segundo caso hay una ecuación que surge, que creo que en el apunte la puse, cómo se el desarrollo de esa ecuación, bueno, pero finalmente se llega a una ecuación que es la que tiene el apunte, que además es coincidente con una ecuación que está también en el manual de Semicron, de cómo calcular las pérdidas de conducción en los IGBT, cuando tenemos entonces frecuencias de alguna manera más altas, ¿no? Que no son las frecuencias bajísimas, donde podemos decir que cuando tenemos la frecuencia muy, muy baja, me quedo, diría, casi estacionado en un punto cualquiera. Entonces, en ese punto, considero un punto cualquiera como un punto que está en continuo. Y en esas circunstancias, entonces me pongo en el peor caso. El peor caso es cuando tengo la máxima corriente. Aunque sea senoidal en la realidad, pero bueno, la senoidal es pero tan lenta que me paro en el pico de la senoidal y lo considero como si fuera continuo. Ese es un caso extremo. Y el otro, como te decía, es el caso donde las frecuencias ya son del orden de la frecuencia de línea. Entonces ahí ya no tiene sentido pararme en un solo punto, ¿no? Sino que ahora sí integro las potencias, etc. Y en ese caso, entonces, como te decía, uso la ecuación que está en el apunte. Y esa ecuación que está en el apunte, ahí no tenés que poner el 1 menos el ciclo de trabajo, etc. Directamente tenés que ingresar con MA. Está ahí MA, ¿no? MA es el índice de modulación, ¿no? B de modulante dividido B de portadora. Es decir, la modulante es la señal. Que en este caso nosotros decíamos que el índice de modulación es 1, que lo que queremos es que, bueno, que en el PWM por histéresis se comporta como una suboscilación con índice de modulación igual a 1. ¿Tá? Siempre hago esta aclaración, estamos hablando de modulación lineal, no estamos sobremodulando. Cuando estamos sobremodulando salimos de la zona lineal y bueno, y ese método, esa forma de cuando sobremodulamos, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, en nuestro sistema, nuestro proyecto está trabajando el sistema con modulación lineal, sin sobremodulación. Bueno, esa es la respuesta. No sé si te lo aclara o lo necesitas. Sí, no, está bien, ya está claro. Muchas Bien. gracias. Bien. Yo tenía una duda también del tema térmico, de las potencias. Sí. Más que nada conceptual. Porque nosotros ahora, para el tema de los inversores, estamos trabajando con la simplificación de que las potencias se desarrollan de forma continua a lo largo de cada periodo. Y mi duda era si haciendo este análisis nos aseguramos que en ningún momento se supere la temperatura de juntura, porque en realidad la potencia se desarrolla en picos. Y yo puedo asegurar que ninguno de esos picos hace que la temperatura de juntura sea superada. Es que los picos son
básicamente despreciables, porque las frecuencias son tan altas. Estamos hablando de, si tenemos una frecuencia, por ejemplo, de 10 kHz, estamos hablando de 100 microsegundos, ¿no? Y bueno, es decir, un décimo de milisegundo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, para los transistores y tristores, las impedancias térmicas transitorias, lo podemos ver acá en cualquier hoja de datos. Estoy mirando uno cualquiera y miro la impedancia transitoria. A ver, esperen que la encuentre. Impedancia transitoria en segundos. Bueno, para un milisegundo, la impedancia transitoria, por ejemplo, es de 0,000, un segundo, 2, 3. Repito, 0,000 y después 3, ¿no? Es decir, sería un 0,1 miligrado por watt. O sea, es bajísima. Es que es despreciable. Y ustedes tienen menos que eso. Porque un milisegundo sería 1 kilohertz. Ustedes seguro que tienen menos que eso. Entonces, bueno, son realmente despreciables los picos estos. Es decir, están. Es decir, si vos decís, pero calculé este es el máximo, en realidad hay un piquitito más. Y sí, hay un piquitito más, pero es despreciable, ¿no? Todos los factores de seguridad y todas las cosas que has tomado sobrepasan con creces ese pequeñísimo piquito que tenés por la parte transitoria. Bien, ya me quedó claro. Gracias. Marcos. Profe, yo tengo una consulta rápida. ¿Viste cuando calculamos la frecuencia de switch que nos queda en función de una IM, que lo llaman móvil? Esa corriente sería pico, ¿no? Sí. Bien, mira eso nomás. IM pico, creo que en el apunte está IM pico sobre pi, tienen que entrar con ella a las curvas cuando tienen una forma de onda sinusoidal que no es continua, digamos. Hay dos casos, como dice Daniel, hay un caso que es para cuando tenemos una forma de onda continua, digamos, de muy baja frecuencia, y otra cuando tenemos ya una frecuencia de 100 Hz, 50 Hz, 100 Hz. Bueno, ahí tienen que usar IM pico sobre pi para ingresar a las curvas. Claro, para entrar a las curvas sí, y para calcular la frecuencia de switch sería pico. Sí. Bien. No me acuerdo, no recuerdo la fórmula. Sí. No, tal cual. Siempre IM pico. Sí. Tal cual, sí, lo que dijiste vos, Marcos, es correcto. Es decir, cuando estoy en muy baja frecuencia de salida, me pongo en el peor caso como si fuera una continua y trabajo, entonces el peor caso es con I pico o IM pico. Y cuando opero a frecuencias ya más elevadas, entonces ahí integro potencias, y en este caso lo que integro en realidad es la corriente, porque las energías que están involucradas en la pérdida de conmutación, las energías son directamente proporcional al valor de la corriente, ¿no? Entonces, por eso, es lo que hablábamos hoy, incluso creo que la pregunta fue de Ezequiel, cuando teníamos, bueno, él preguntó cuando teníamos valores distintos de BCC que los que nos muestran las gráficas, y también dije lo mismo, que básicamente las energías son proporcionales a la corriente y a la tensión aplicada sobre el dispositivo. Entonces, bueno, por esa razón, si bien la corriente es una rectificada de media onda, entonces el valor medio de la corriente rectificada de media onda es I pico sobre pi.
y bueno, y nos interesa el valor medio. No estamos hallando valores eficaces ni nada, porque justamente hay un producto directo. No es como, qué sé yo, en una resistencia que tenemos I cuadrado por R. Entonces, por eso aparece el valor eficaz, por el cuadrado de la corriente. Acá lo que tenemos es I multiplicada por la tensión. Entonces, por eso ahora hallamos el valor medio de I, que repito, es lo que da I pico sobre pi. Buenísimo, gracias. Marcos, ¿te puedo hacer una pregunta que arrastré recién, que no te entendí, Sí. sobre el circuito monofásico? Necesito explicártelo paso a paso para poder entenderlo. Nosotros Bueno. calculamos el VAS de continua por el Sí. 2/3, etcétera, que es el VAB pico en la fundamental. O sea, es el VAS de continua, la fuente que está en la entrada, ¿no? Sí, no, en realidad entre líneas tenés 2/3 de... Bueno, no importa. ¿Cómo? Entre líneas es distinto. Entre líneas es distinto. A ver, entre líneas es BU completa. Entre líneas. Claro, es el pico entre líneas, o sea, la VAB entre líneas es el VAS completo de entrada. Sí. Claro. Luego, eso lo pasás, lo transformás a RMS, porque bueno, a mí me gusta trabajar en RMS, bueno, lo divido por raíz de 2. Y si lo paso No, a fase. ¿te puedo corregir ya? Sí. Vos cuando armás el monofásico, el diagrama, digamos, monofásico, sí. Vos lo que tenés que considerar es la tensión VA0, no entre líneas. Tenés que considerar VA0, es decir, a punto medio de VAS. Porque, a punto medio de VAS. Sí, porque si no te quedan dos impedancias en serie cuando haces entre líneas. Entonces... Queda la tensión de línea. Claro. No sé, ahí me parece que se te va a complicar. Por ahí se puede hacer el análisis también, pero es más sencillo planteando tensiones de fase, asumiendo que la carga es balanceada, y entonces la corriente, digamos que no habría corriente en el punto medio, entonces podés asumir que es la misma, que están al mismo potencial, digamos. Claro, Si metieras un cable entre medio no habría problema. Sí. A eso apuntaba yo, o sea, sería la BD dividido 2, que es la BD dividido 2, y hay que dividirlo por raíz de 3 para llevarlo a fase. De línea a fase. No, BD sobre 2 es tu amplitud. Sí. Es tu amplitud de fase, BD sobre 2. BD sobre 2 es mi amplitud de fase. Y claro, después lo multiplicas por MA y te da. Lo multiplicas por... A ver, o yo estoy equivocado. Claro, Marcos, pero si vos pasás de línea a fase, no te queda que es... No, 0,86. Creo que tenés un punto 86 de por medio. ¿No? 0,86% quedaba cuando es modulación lineal, rango de modulación raíz de 3 lineal. sobre 2, que es 0,86, sí. Sí, te quedaba un 0,86. Y fíjate que está... Vos cuando estás en el rango de modulación lineal, sí, y querés calcular la fundamental de fase. La fundamental de fase, sí. Claro, te queda BD sobre 2 por 0,86. BD sobre 2 por 0,86. A ver, pará, vamos a la... Perdón, ¿No sería BD por raíz de 3 sobre 2? Claro, BD por raíz de 3 sobre 2. Claro, pero no sé, entonces sería BD por 0,86, no BD sobre 2 por 0,86. Por 0,86, sí. Si no me equivoco. Lo tengo que revisar porque no quiero tirar cualquier número. Deme un segundo. Entonces, ¿estaría mal agarrarla de línea y dividirla por raíz de 3 para pasar a fase? ¿No podría pensarse como una fuente trifásica cuyo valor es la fundamental? Sí, se puede, es que es lo que tendría que dar, justamente. Agarran la tensión de línea y la dividen por raíz de 3, les tendría que dar... Lo que pasa es que tengo que ver la relación que hay entre tensión de VAS y valor de amplitud fundamental. Denme un segundo. Bueno, cómo no. Es lo que está acá en el apunte.
para la fundamental es MA por BD sobre 2. Directamente. El ¿Cómo, BA0 pico, Sí. BA0 pico para la fundamental es MA por BD sobre 2. MA por BD sobre 2. Ese es el BA0 pico para la fundamental. En rango de modulación lineal. Entonces, para sacar el valor RMS de eso, lo dividimos por raíz de 2 y listo, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente. Pero para acá, ecuación 2.12 del apunte. Ecuación 2.12. Si van al apunte está ahí. El valor, el 0.86 que yo les decía, es el valor de la tensión RMS máxima que puede obtenerse a la salida. De 0.86 BD. Ese sería. El pico de tensión. Esa sería la fuente que iría en la izquierda línea. del sistema monofásico. Claro, la que iría de la izquierda, decís vos, claro, sí. Si Que imaginate sería que a la la del izquierda inversor. tenés el inversor y a la derecha la red. A La la del derecha iría inversor, la de fase de red. claro. Entonces a la izquierda de fase tenés BA0, pues se BB o BC0, ¿no? BA0 pico para la fundamental es MA por BD sobre 2. Siendo MA, dijiste 0.86, si no me No, acuerdo. no, MA es 1. No, Ah, lo que era ah, 0.86 es lo que hice ahí siguiendo la ecuación 2.14. sí, Sí, ya después entendí. leen la ecuación, después de 2.14 ahí les dice lo que es. Sí, perfecto, esa sería la de fase. Excelente. Bueno, No, creo espera, que. yo me perdí. Entonces, la tensión pico de fase es BD sobre 2 por MA, que en nuestro caso es 1. Claro, exactamente. Ese es Bien. el pico en la fase que van a tener. Y el BD sobre 2 lo tienen por diseño. Por diseño. ¿Sí? Bien. Es el valor, ustedes eligieron el 1100, ponele, BD sobre 2 es 550. Claro. Claro. Sí, de pico lo llevamos a RMS si queremos o no. Sí, Según a RMS es 390 casi. cómo trabajemos nosotros, digamos. Bien. Sí, sí. Bueno. Perdón, me quedó una duda con eso. O sea, si nosotros tomamos eh, un dispositivo con una BCD máxima de 1200, ponele, ¿no? Ponele. Entonces nuestro BDD sería, poner en el caso que elijo el criterio de un medio, sería 600. Exacto. O sea, esos 600 lo tengo que volver a dividir por 2 y multiplicarlo por MA. Y eso te va a dar el pico. Y eso me Sí. da del B0 a B pico. El BA0. Perdón, el BA0 pico. Sí. Bien, entendido. Ahí está. Ahí está. Gracias. No. Disculpen la desprolijidad. Hola, ¿qué tal? ¿Hago una Hola. consulta? Sí. La frecuencia máxima de conmutación no está especificada, ¿no? Así directamente en las hojas de datos. La máxima sí. ¿Sí? No, o sea, no sé si está Fmax, pero de alguna Eh, manera podés esa, determinarlo. esa te la respondo, Matías, y la respuesta en realidad es que no. Es decir, el fabricante te dice, sugiero que use hasta 20 kHz. Dice, excelente para ser usado a 20 kHz. Excelente para ser usado a 10 kHz. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Claro, sí, sí. Pero justamente porque esa es la idea, Matías. Todo depende de la corriente que vos le quieras sacar. Claro, o sea, el límite lo podría yo sacar, ponerle con los tiempos de encendido y apagado, ¿no? Ponerle Exactamente. para tener idea si me estoy pasando. Exactamente. Ok, gracias. Ah, y después tiene una consulta también.
sobre cómo podía sacar el desfasaje que hay entre la tensión de fase del inversor y la de la red. Yo casi hice una simulación, ahí la comparto un toque. ¿Se está viendo ahí? Sí. Yo lo que intenté acá, como esta tensión de acá tiene un montón de armónicas, puse un filtro, un paso abajo de segundo orden como para intentar quedarme con la fundamental y comparar las dos tensiones para ver cuánto estaban desfasadas, pero me quedó esto así medio raro Pero, y que parecería que no están desfasadas. pero la idea es buena, pero, ese filtro que vos pones también impone una fase. O sea, Claro, no yo le es... metí la de corte en 500 sí, como sí, para pero... que no me meta nada en 50. Ningún desfasaje. no, mentira. Si yo pongo un filtro en 500, a 50 algo pone. Claro, yo sí lo tenía como que era 45 bueno. grados una década antes, ponerle. Buenísimo, si calculaste, bueno, tenés 4 o 5 grados. Claro. A ver, pero ¿cuál es la pregunta? El módulo es fácil de sacar, es la inductancia, el RL que tengo a 50 Hz. Sí, lo que yo buscaba era comprobar que si yo había calculado bien el desfasaje entre las tensiones. Para cómo verlo en la simulación. ¿Cómo verlo en la simulación? Eso me gusta. A verlo. No, yo por eso lo que puse acá, bueno, es el probe con un pasabajo de segundo orden en la tensión del inversor, digamos. Claro. Y lo comparé con la de fase de la red. El problema que yo veo es lo que querés sacar. Está, Matías, muy bueno, pero vos tenés un paquete armónico, digamos. ¿Sí? Lo podrías ver incluso en el espectro. ¿Por qué te digo? Porque tenés una fuente que es una onda cuadrada, ¿sí? Con todos sus armónicos posibles. Sí, sí. Y luego tenés la red y tenés la caída sobre el RL. Ok. Entonces, si vos lo haces en 50 Hz, todo fantástico. Ahora, en la realidad hay un conjunto armónico de esa onda cuadrada que a su vez tiene la primera armónica, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las impares, por ejemplo, una onda cuadrada, y que obviamente van a responder distinto a SRL. Claro. No sé si es tan fácil. A ver, una manera sería hacerlo en el espectro. Es decir, en el espectro tenés el módulo y tenés la fase. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. B5, perdóname, B5 ahí, ¿qué sería para...? Acá. Sí, la que mostrás, B5. Me mostrás acá B5. en el gráfico tengo B6, sí, B6. Dice. Perdón, no veo nada. Sí, que sería esta, la que está a la salida del filtro paso abajo. De 500 sería la tensión del inversor. Sí, ponele que quiero sacar la fundamental, ¿no? De la tensión de fase del inversor. Y bien, la comparo con la de red. Bárbaro, pero bárbaro. Sería la tensión con respecto al neutro, ¿no? No sería con respecto al GND. Cuidado con esa. A ver. Esa es otra duda que tenía. Si acá en la red también iba a tierra o no. Te acuerdas que lo explicamos el otro día. Ahí lo que te conviene hacer es digamos, un sensor que sea diferencial entre esa tensión y el neutro de la red. Si no, no sabes exactamente lo que estás midiendo. Claro. Eso está, saca el cosito que dice ocultar, dejar... Claro. Fíjate que hay como si fuera un operacional que mide aislado. No veo nada. Este sería, ¿no? Sí, señor. Sensor de tensión. Claro. Sí. Ahora sí. Tu filtro lo pones a la salida, digamos, de
de este. Ok. No vaya a ser cosa que estés agregando armónicos propios del... Bien, y este el sensor, el probe lo pongo acá a la salida del sensor directamente, ¿no? No, vas a tener que poner filtro. Que Ah, es querías verdad, poner está vos. bien, está bien. Sí, sí. Elementos. Fondo orden. Y acá mido entre... Ese y el neutro de eso. Está complicado tirar el cable acá. Ahí, ¿no? ¿Y la de corte la dejo en 500 entonces o un poquito más arriba? No sé. Por acá, a ver. Esto se llama 6. Ahí está. Era eso. Estabas midiendo cualquier cosa. Claro. Sí, ahí Ahora cambió bastante. tenés que... ¿sabés lo que yo haría, Matías? Calcularía cuánto es este desfasaje con distintas frecuencias de corte de ese filtro, para asegurarme que efectivamente puse bien la frecuencia de corte. Bien. Es Ok. que ahí aparentemente no hay desfasaje. Claro, Claro, eso es lo raro que me pero por otro pareció. lado debería haber desfasaje. claro. Claro. Pero para mí, Daniel, para mí hay 10, 15 grados de desfasaje. ¿Eh? Fíjate que hay... Bueno, qué sé yo. Sí, los cruces acá por 0 está medio, sí, parecieran Ajá. corrida. Para mí, digo, Ujú. la ¿Cómo otra que te está? queda es usar los Perdón. cursores. ¿Cómo está? ¿Podés volver a poner el circuito? Sí. Claro. ¿No podés medir con respecto al punto medio del bus mejor? Sí, a mí me gustaría más eso. Porque ahí estás midiendo la tensión que cae en Z y en la red. Estás sumando esas tensiones. Ok. Mido. Ponle una masa. Ah, cierto. Claro. Ahí, ¿no? Ujú. Pero esperen un minutito. En la referencia de corriente para la histéresis también la puso a esa misma tierra. Perdón, introduzco una perturbación que nada que ver, ¿eh? Pero alguien me había consultado, ¿quién había consultado sobre el tema de que las energías salen fuera de las curvas, quedan muy abajo? Leandro, creo que. Ahí Leandro, está. ¿no? Leandro, ¿estás? No, justo se fue, me parece que tiene otra Justo, clase. por eso, cuando lo vi que se fue, bueno. Yo le digo, Daniel, no hay problema. Bueno, vos le transmitís, entonces dale, Sí, perfecto. sí, sí. Bien. Le doy a simular acá. Ujú. Claro, no. Tenemos el mismo problema que antes. Sí, igual es lo que dice Sergio, es correcto, ¿eh? Estás generando las referencias a partir de una tierra que no es la que no es no está en fase con la red, digamos. O sea, Claro. bueno, no sé, no necesariamente. No necesariamente, está en fase con algo de la fuente de continua. Sí. O sea, Yo haría al Estaría revés. mal conectar el neutro de la red, ¿no? Ah, o sea, Bueno, masa también. yo pondría el no, neutro desde ahí luego que y está el mal. punto Eso medio no. Pero lo que Ah, vos ok. tenías que haber hecho es la corriente de referencia, no va ahí no va a ese lugar, tiene que ir a la misma fuente de generación, que es la Claro. red.
no la de Ujú. la fuente de tensión. El neutro que está ahí en iRef, conectalo al punto medio de la red, en vez de ponerlo el neutro ahí. Ah, este. Si ese sacalo. Ok. No. Y ahora hace un cable que vaya de ahí al punto medio de la de arriba. Claro. Y listo. Ahí estaría, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué pasa. Fíjate que te la detectó como verde, o sea que no es de Sí. potencia. Hay algo mal en tu simulación, Matías. Hay algo moco. Si no, la otra que queda es poner el neutro de ese lado y sacarlo de allá del punto medio del bus y listo. Que no, De para acá, que no ¿no? quede conectado. Claro, ahí sacarlo de ahí, eso borrarlo, poner el neutro ahí en la red y ahí, claro. Ah, claro. Acá y acá también, Sí. ¿no? Claro. Y a ver ahora cómo anda. Ahí está. Pero estamos en la misma que decía yo hoy. Claro, sí. Sí, Ahí sí, va a sí. andar. Es lo mismo. No, sí, ahora no, ahora ya corregiste lo de las referencias. Ahora el Sí. sensor está mal conectado. Ahora el sensor conectalo con respecto a la fuente. Claro, La ahora sí. teléfono. Acá el Claro. punto medio de la fuente de continua. Sí. O sea que no tenés que poner el ese ahí, ese sacalo, saca. Ok. Y eso ahí pones un cable. Ahí está. Y te va a dar lo mismo que nos estaba dando, que era como una cuadrada. Pero eso es porque no llega a atenuar perfectamente las conmutaciones del inversor. El filtro no Claro. es perfecto. Claro. Sí, sí. Bien. Tendrías que bajarle aún más la frecuencia de corte. El problema es que si le baja mucho la frecuencia de corte, que es lo que yo haría, pero Claro, me desfasa la fundamental. y vas a Claro. tener que. Lo que querés ver no lo podés ver. No lo podés Ujú. ver. Ahí volvió Leandro. Ahí estoy, acá estoy. Ajá. Bueno, no sé si hacer el comentario, ahora el comentario respecto de este tema. Digamos, la pregunta era si estaba bien, porque si estaba bien calculado o bien elegido las corrientes en función del IGBT que tenemos, porque cuando nosotros vamos a ver entonces las energías, resulta que las energías, en la curva de energías, para las corrientes que finalmente nos queda, que es I nominal no, IM dividido pi, tienden a estar muy abajo y en algunos casos hasta se van fuera de la curva. Y la verdad que sí, está bien, es así. Yo pasa porque en realidad el fabricante me muestra valores de energía en función de la corriente para corrientes que incluso sobrepasan la corriente nominal, pero puede ser porque son corrientes que, que tienen lugar en condiciones digamos, no en condiciones permanentes, sino en condiciones de muy poco tiempo, entonces ese es el valor máximo, o tienen que ver con condiciones condiciones ambientales donde la temperatura ambiente es muy baja o donde el arreglo térmico es terriblemente costoso. Entonces sí nos están dando corrientes tan elevadas como las que muestran. Pero lo cierto es que efectivamente para la corriente nominal, ¿sí? Básicamente las curvas de energía están
digamos, el valor nominal está un poco en el centro de la curva y tal vez un poquito más hacia abajo. Y es lo que veo en todo. Revisé varias hojas de datos y pasa siempre eso. Entonces, como consecuencia, efectivamente siempre estamos trabajando en la parte de abajo de la curva. Y es cierto. Y es cierto. Y la verdad que nos ocurre todos los años. O sea, que no es que sea que para este proyecto pasó. Es así. Pasa eso. Bueno, quería hacer esa aclaración, nada más. Entonces, ¿Manera Daniel, de soslayarlo, Daniel? ¿Cómo? ¿Manera de sobrepasar el problema este de que No, lo único que hay que hacer si saliste fuera de las curvas es interpolar. Ah, o sea, es coherente. Bien. Es coherente, sí, sí, sí. Perfecto. Iba a hacer eso, pero bueno, en un momento Marco medio dijo que él no lo haría, y bueno. Entonces dije, bueno, vamos a preguntar primero. No, yo lo que haría, en mi caso, es usar el valor mínimo. Si tengo que irme por debajo, me quedo con el último valor que tengo en la curva. Porque el última es un valor conservador. Es decir, que voy a lo sumo tendré valores de energía menores. Si me voy más abajo. Pero bueno, si vos, Daniel, estás de acuerdo en que extrapolen... Sí, a mí me parece, sí, yo lo aceptaría la interpolación y me parece bien cualquiera de los dos criterios. El más conservador que plantea Marcos me parece bien también, muy bien, sí, sí. Sí, interpolar, lo que pasa es que la interpolación, porque no es que estás interpolando, alejándote mucho del punto, porque estás ahí nomás, estoy seguro que estás ahí nomás. La interpolación es muy razonable. Perfecto. Bien. Perfecto. Buenísimo. Ya un problema menos. Bien. Bueno, chicos, tranquilos que todavía tenemos mañana para seguir consultando. Sí, yo por hoy ya estoy, ya bastante tengo que corregir. Bueno, bien ahí. Bueno, profe, me retiro para seguir haciendo un trabajo. Yo también. bueno, gracias a los Gracias. tres. Excelente. Nos vemos. Nos vemos Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana.